Aprobación de la convocatoria a elecciones generales 2013. Señor presidente, se ha puesto a consideración de los señores y señoras consejeros y consejeras el memorando número 922-CNE-CGAJ-2012, que en el texto dice lo siguiente: adjunto al presente el borrador de convocatoria para las elecciones del año 2013, el mismo que fue revisado, discutido y consensuado en reunión del 15 de octubre del 2012 por los siguientes miembros o sus delegados de la comisión constituida para el efecto mediante memorando número 0445-PRS-CNE-2012. Doctor Darío Guerrero por la consejería del doctor Juan Pablo Pozo, doctor René Musdé, abogado Alejandro Salguero por la Coordinación General de Asesoría Jurídica, doctora Mónica Muñoz, ingeniero Diego Tello, ingeniero Juan Carlos Intriago. Documento que remito a usted con el fin de que se sirva poner en conocimiento de las señoras y señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. Atentamente, doctor José Sebastián Vázquez, coordinador general de asesoría jurídica. Señor presidente, se adjunta el proyecto de convocatoria de elecciones que con su venia paso a dar lectura. El Consejo Nacional Electoral, considerando que la Constitución de la República en su artículo 61, numeral 1, y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, artículo 2, numeral 1 y artículo 13, reconocen el derecho de las ecuatorianas y ecuatorianos en goce de sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, a las y los ecuatorianos en el exterior a elegir presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior, y ser elegidos para cualquier cargo con los requisitos que establezca la ley. Que la Constitución de la República en sus artículos 62 y 63 y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia en su artículo 11, garantizan el derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente de carácter obligatorio para las personas mayores de 18 años, privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y facultativo para las y los ecuatorianos de entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, los que habitan en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, las personas analfabetas y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral. Que el artículo 217 de la Constitución de la República y el artículo 18 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determinan que la función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la norma suprema, le corresponde al Consejo Nacional Electoral organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar resultados, posesionar a los ganadores de las elecciones, conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados e imponer las sanciones que correspondan. Además, organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el registro civil. Que en atención a lo que demanda el artículo 9 del régimen de transición, el presidente y vicepresidente de la República concluirán su periodo de gobierno el 24 de mayo de 2013. Los parlamentarios andinos lo harán el día 19 de mayo del 2013 y los miembros de la Asamblea Nacional el día 14 de mayo del 2013. Que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 del régimen de transición, el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece en su primer inciso que las elecciones se realizarán cada 4 años para elegir en el mismo día presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento andino. Que el artículo 91 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente de la República se posesionarán ante la Asamblea Nacional el 24 de mayo del año de su elección. Las y los asambleístas se instalarán sin convocatoria previa 10 días antes que lo haga la presidenta o presidente de la República, y las y los representantes ante el Parlamento andino se posesionarán ante la Asamblea Nacional 5 días antes que lo haga la presidenta o presidente de la República. Que el artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina la conformación
de la Asamblea Nacional integrada por asambleístas electos en relación a las circunscripciones electorales. Que el artículo 84 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, estipula que a todo acto electoral precederá la correspondiente convocatoria que será publicada en el registro oficial. Dicha convocatoria se difundirá en los diarios de mayor circulación del país por medios electrónicos y mediante cadena nacional de radio y televisión, utilizando los espacios de los que dispone el Gobierno Nacional. Que el artículo 85 del Código de la Democracia determina: el Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria para las elecciones con al menos 120 días de anticipación al de las votaciones, excepto en los casos que la Constitución y la ley prevean plazos distintos. En la convocatoria se determinará: 1. El calendario electoral; 2. Los cargos que deban elegirse; las preguntas y materias de la consulta, referéndum o revocatoria, según sea el caso; y 3. El periodo legal de las funciones que corresponderá a quienes fueren electos. Que los artículos 313 y 314 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que el Consejo Nacional Electoral recibe, tramita y resuelve la admisión o rechazo de las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional Permanente de organizaciones políticas que presenten las ciudadanas y los ciudadanos, que la inscripción le otorga personería jurídica a la organización política y genera el reconocimiento de las prerrogativas y obligaciones que la legislación establece, y que solo podrán presentar candidaturas a elecciones las organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas. Que la Constitución de la República, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y el Reglamento para la inscripción y calificación de candidatas y candidatos de elección popular determinan los requisitos, formas y modalidades para la presentación de candidaturas, así como las prohibiciones e impedimentos para ser candidata o candidato. Que mediante resolución número PLE-CNE-1-19-8-2012, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprueba la delimitación de las nuevas circunscripciones electorales para la elección de miembros de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, subdividido en 3 circunscripciones, correspondiéndole 13 escaños; en la provincia de Guayas, subdividida en 4 circunscripciones de 5 escaños cada una; en la provincia de Manabí, subdividida en 2 circunscripciones correspondiéndole 9 escaños; y la provincia de Pichincha, restando la población del Distrito Metropolitano de Quito, correspondiéndole 3 asambleístas. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y reglamentarias, convoca. Artículo 1. A todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años con derecho a ejercer obligatoriamente el voto, así como a aquellas personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y de forma facultativa a las ecuatorianas y ecuatorianos de entre 16 y 18 años de edad mayores de 65 años, ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior debidamente empadronados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral, a elecciones bajo las normas previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y reglamentos expedidos por el Consejo Nacional Electoral para elegir: 1. Presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República. 2. 5 representantes al Parlamento andino. 3. 137 representantes a la Asamblea Nacional, conformada de la siguiente forma: 15 asambleístas nacionales. B. 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al siguiente cuadro: Guayas, 20; Pichincha, 16 asambleístas; Manabí, 9; Los Ríos, 6; Azuay, 5; El Oro, 5; Cotopaxi, 4; Chimborazo, 4; Esmeraldas, 4; Imbabura, 4; Loja, 4; Tungurahua, 4; Santo Domingo, 4; Bolívar, 3; Cañar, 3; Carchi, 3; Sucumbíos, 3; Santa Elena, 3; Morona Santiago, 2; Napo, 2; Pastaza, 2; Zamora Chinchipe, 2; Galápagos, 2; y Orellana, 2. C.
Los 20 asambleístas que se elegirán en la provincia del Guayas se distribuirán equitativamente en 5 por cada una de sus 4 circunscripciones. Los 3 asambleístas por la provincia de Pichincha y los 3 asambleístas por el distrito metropolitano de Quito, distribuidos en 4 por la circunscripción número 1, 5 por la circunscripción número 2, 4 por la circunscripción número 3, sumando 16. Y en la provincia de Manabí, los 9 asambleístas distribuidos en 5 por la circunscripción número 1 y 4 por la circunscripción número 2. D. 6 asambleístas por la circunscripción especial del exterior distribuidos, 2 por Europa, Oceanía y Asia, 2 por Canadá y Estados Unidos y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Artículo 2. Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior consignarán sus votos para elección de presidente o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y asambleístas de la circunscripción especial del exterior, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución de la República. Artículo 3. El periodo de funciones de las candidatas y candidatos que resulten elegidos para sus respectivas dignidades será: A. Presidenta, presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República desde el 24 de mayo del año 2013 hasta el 24 de mayo del año 2017. B. Las y los asambleístas desde el 14 de mayo del 2013 hasta el 14 de mayo del 2017. C. Representantes del Parlamento andino desde el 19 de mayo del 2013 hasta el 19 de mayo del 2017. Artículo 4. Podrán presentar candidatas y candidatos a elecciones las organizaciones políticas que consten inscritos en el Registro Nacional o Provincial Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral y se encuentren habilitados para las elecciones generales del año 2013. Artículo 5. Las candidaturas serán presentadas por el representante legal o subrogante de la organización política. En caso de alianzas, la solicitud de inscripción de las candidatas y candidatos deberá ser suscrita por los representantes legales de las mismas o el procurador común, adjuntando el documento de creación de la alianza. Y para las candidaturas por las circunscripciones especiales del exterior, por parte de quien ejerza la dirección nacional de la organización política que auspicie las candidaturas o quien estatutariamente los subrogue, o por un apoderado designado para el efecto. Artículo 6. Las candidaturas para presidente o presidente, vicepresidente o vicepresidente de la República, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales se presentarán en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral. Las candidaturas de carácter distrital o provincial en la Secretaría de las Juntas Distritales o Provinciales Electorales correspondientes. Las candidaturas de la circunscripción especial del exterior podrán presentarse, en todos los casos, en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o en los consulados del Ecuador rentados en el exterior, según la circunscripción que corresponda. Artículo 7. Las candidaturas de presidente o presidente y vicepresidente o vicepresidente de la República se consideran unipersonales. Las demás son pluripersonales y se presentarán en listas completas con candidatos principales y sus respectivos suplentes. En el caso de parlamentarios andinos, por cada candidato principal se presentarán 2 suplentes. Las listas se conformarán obligatoriamente cumpliendo con los principios de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres, tanto para principales como para suplentes, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución de la República. Artículo 8. Las candidaturas podrán presentarse desde el día viernes 19 de octubre del 2012 hasta las 18 horas del día jueves 15 de noviembre del 2012. Artículo 9. Las candidatas y candidatos deberán cumplir con los requisitos, formas y modalidades para la presentación de sus candidaturas, así como observar las prohibiciones e impedimentos establecidos en la Constitución de la República, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y el reglamento para la inscripción y calificación de candidatas y candidatos de elección popular. Artículo 10. El Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias de todas las candidaturas unipersonales y pluripersonales. A partir de la fecha de la presente convocatoria, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. Artículo 11. La campaña electoral iniciará el viernes 4 de enero del 2013 hasta las 23 horas 59 minutos del día jueves 14 de febrero del 2013.
Artículo 12. 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del día del sufragio, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. Artículo 13. Las votaciones se realizarán el día domingo 17 de febrero del año 2013 desde las 7 horas 7 de la mañana hasta las 17 horas 5 de la tarde, debiendo los ciudadanos concurrir con el original de su cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte a la junta receptora del voto correspondiente al recinto electoral donde consten inscritos. Si en la primera votación ningún binomio presidencial hubiera logrado la mayoría absoluta de los votos válidos o obtenido el primer lugar con al menos 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar, se realizará una segunda vuelta electoral el día domingo 7 de abril del 2013 y los sufragios se recetarán desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas 5 de la tarde, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. Las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto los días viernes 15 de febrero del 2013 y viernes 5 de abril del 2013 en caso de una segunda vuelta electoral para el binomio presidencial. Artículo 14. La convocatoria para la segunda vuelta de elección presidencial, en caso de ser necesario, queda formulada. La presente convocatoria se publicará en el registro oficial, en los diarios de mayor circulación nacional y local, y hágase pública en cadena de televisión y radio en los espacios que dispone el Gobierno Nacional. Hasta aquí el texto del proyecto de convocatoria, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario general. En consideración, la convocatoria de elección en febrero del 2013. Gracias, presidente. Buenas tardes con todas y con todos. Únicamente, presidente, creo que sí es importante, considerando uno, que es parte de la convocatoria, que tenga una mejor redacción, porque me da la idea que es oscuro. Si me permite la lectura, dice que la Constitución de la República, en su artículo 61, numeral 1, y la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, artículo 2, numeral 1 y artículo 13, reconocen el derecho de ecuatorianas y ecuatorianos en goce de sus derechos políticos a elegir y ser elegidos. Luego de punto y coma dice, y a las y los ecuatorianos en el exterior elegir presidenta o presidente y vicepresidente o vicepresidente. Es como que únicamente los ecuatorianos que están en el exterior pueden elegir presidente y vicepresidente, representantes nacionales y la circunscripción de cualquier cargo con los requisitos que establezca la ley. Únicamente creo, presidente y compañeros consejeros, que esté considerando, si bien es muy importante que esté el primer considerando de la convocatoria, podríamos posteriormente, porque el fondo de la convocatoria la hemos revisado, la comisión ha revisado, también los delegados de cada una de las consejerías hemos hecho observaciones, sin embargo me deja inquietud la estructura de este primer considerando, presidente. También con respecto, en el segundo considerando, en la penúltima línea, dice, y si hubieran inscrito en el registro electoral, debe guardar concordancia, y que si hubieran inscrito en el registro electoral. Y si me permite sugerir, presidente y compañeros consejeros, luego de tener distribuidos cada uno de los asambleístas por cada una de las provincias, sugiero en el texto del literal C el siguiente, en vez del que está, y no sé si podríamos seguir a ver si estamos de acuerdo. Yo sugiero lo siguiente, literal C, que diga únicamente, no poner el artículo los, sino que quede 20 asambleístas que se elegirán en la provincia del Guayas, distribuidos equitativamente en 5 por cada una de las 4 circunscripciones, punto y coma, 3 asambleístas por la provincia de Pichincha y 13 asambleístas por el distrito metropolitano de Quito, distribuidos en 4 por la circunscripción 1, 5 por la circunscripción 2, 4 por la circunscripción 3, sumando 16. Y en la provincia de Manabí, 9 asambleístas distribuidos en 5 por la circunscripción 1 y 4 por la circunscripción 2. Quitando esos artículos que lo que hacen es confundir la redacción de este literal, presidente. Finalmente, en el artículo 3, para guardar relación y concordancia en la redacción,
El literal A dice presidente o presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente. El literal B dice las y los asambleístas desde el 14 de mayo. Creo que el literal C también debería decir las y los representantes al Parlamento andino. Esas serían todas, presidente. Sin embargo, el fondo de toda la convocatoria ha sido estructurada por la comisión y con las observaciones respectivas. Gracias, presidente. Bueno, sí, acogiendo también las observaciones del consejero Pozo, me parecen correctas, pero también resaltar, ¿no?, la importancia de esta convocatoria, porque es la convocatoria a elecciones, el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano de elegir y de ser elegidos a sus mandantes, a sus gobernantes. Entonces es algo que hay que resaltar. Esta convocatoria a elecciones va a salir mañana en cadena nacional de radio y televisión, y también va a ser publicada esta convocatoria en todos los medios impresos de mayor circulación. Esa publicación va a salir el día viernes, el 19, y van a estar publicadas en los diarios, si me permite mencionar, El Universo, El Expreso, Telégrafo, El Comercio, Hoy, La Hora, El Tiempo de Cuenca, Diario Manavita, dando así ejecutando lo que dice la convocatoria, que tiene que ser pues difundida en cadena nacional y también a través de los medios impresos. Simplemente resaltando, señor presidente, vicepresidente, consejero, la importancia de esta resolución que estamos tomando. Muchísimas gracias. ¿No hay más observaciones? Procedamos, secretario. Enseguida, señor presidente, señores consejeros, señora consejera, se pone a consideración del Pleno del Consejo Nacional Electoral el proyecto de convocatoria a elecciones generales del año 2013, en la cual se elegirán presidente o presidente y vicepresidente o vicepresidente de la República, 5 representantes al Parlamento andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional, la misma que se llevará a cabo el día domingo 17 de febrero entre las 7 horas de la mañana y las 17 horas 5 de la tarde. La convocatoria será publicada en el registro oficial y en los diarios de mayor circulación a nivel nacional, haciéndose pública en cadena nacional de radio y televisión. Licenciada Magdala Villasís. A favor. A favor. Doctora Roxana Silva. Ausente. Doctor Juan Pablo Pozo. Si me permite razonar el voto, presidente, únicamente señalar que efectivamente, concordando con lo que señala la consejera Villasís, esta es una convocatoria histórica también para el país, porque hay 2 procesos que por primera vez se dan en el país. Uno de esos es que las provincias con mayor número de población se dividen en circunscripciones territoriales, efectivamente para tener una mejor representación de la provincia y que los candidatos no sean únicamente de esa cabecera provincial, sino que sean candidatos que representen de forma integral a la provincia. En este caso tenemos a Guayas, que va a dividirse en 4 circunscripciones, tenemos a Pichincha, que el distrito metropolitano se divide en 3 circunscripciones, y tenemos a Manabí, que se divide en 2 circunscripciones. Esto luego de un proceso largo en el que el Consejo Nacional Electoral socializó con todos los actores de todas estas provincias. Y recordemos que es una aplicación del artículo 150 del Código de la Democracia en vigencia desde el 2009. También es importante señalar como un hito para esta convocatoria que luego de la Constitución del 2008, luego del régimen de transición, es la primera elección que se da luego de este régimen, y en donde entramos en un proceso en el cual las organizaciones políticas debían cumplir con este proceso de inscripción o de reinscripción para que puedan participar en estos procesos electorales. Sin duda, este es uno de los ejercicios de una de las democracias que contempla nuestro Código de la Democracia, como es la democracia directa, en la cual vamos a elegir al nuevo presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, asambleístas y parlamentarios andinos. Por tanto, presidente, creo que es un momento histórico también para el país, y también señalar que en el mes de febrero nosotros pusimos dentro del plan operativo y dentro de este cronograma hacer esta convocatoria el 18 de octubre, y así lo estamos cumpliendo. Mañana va a ser publicada esta convocatoria y de ahí abrir ya la fase electoral con el periodo de inscripción de candidatos desde el 19 de octubre al 15 de noviembre, la campaña electoral desde el 4 de enero al 14 de febrero, la primera vuelta el 17 de febrero y en caso de haber segunda vuelta el 7 de abril. Por tanto, presidente, siendo consecuentes con todo el trabajo que ha hecho el Consejo Electoral, mi voto a favor por esta convocatoria, presidente. A favor. Ingeniero Paul Salazar. A favor. A favor. Señor presidente. Quisiera que me permita también un voto razonado. En primer lugar, el evento de hoy y la aprobación de esta convocatoria es un respeto a la palabra.
dimos la palabra de que el calendario electoral no se iba a alterar. Hemos respetado la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos y creo que hemos recogido la expresión más alta del interés nacional de velar para que las elecciones de febrero del 2013 sean las más limpias, transparentes e inclusivas de la historia nacional. Creemos que el 2013 marca un hito muy importante. 1970-71, dictadura militar, empezando por una dictadura civil. Se cierra el ciclo cuando en 1979 irrumpe nuevamente un proceso democrático en el país, con el triunfo electoral del abogado, profesor mío, Jaime Roldós Aguilera. Son las décadas más largas de tranquilidad y de estabilización del sistema democrático nacional. Si comparamos la historia de la República del Ecuador desde 1830, el hito que marca este periodo, de 1979-80 al 2012, significa que el país ha profundizado los sistemas democráticos de representación, de gobernabilidad, de nuevas formas de democracia como la democracia directa y algo muy importante, la consolidación del sistema electoral nacional. Y en este sentido convocamos al país, convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas que están en el mundo. Más de 3 millones de ecuatorianos que en una forma de éxodo histórico, extraordinario, emigraron por una crisis financiera hace 12 años. Y ahora, dichos ecuatorianos que están en el exterior van a ejercer el derecho al voto. Porque salir de la patria y vivir en otros lares no significa abandonar el sitio donde nació, a su familia, a sus amigos, a su patria. Por eso, con esta convocatoria refrendamos una vez más la voluntad de este Consejo Nacional Electoral de no traicionar su palabra y de trabajar como un equipo unido para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, a nuestro pueblo, a los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a los empresarios, a las capas medias, asegurar una fiesta democrática en paz, en armonía y con resultados claros, transparentes, que se darán en la noche o medianoche del 17 de febrero del próximo año. A favor, secretario general. A favor. Con 4 votos a favor de 4 señoras y señores consejeros presentes, por unanimidad de los presentes, se aprueba la convocatoria general a elecciones del año 2013, en la que se elegirán presidente o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, 5 representantes del Parlamento andino y 137 representantes de la Asamblea Nacional, la misma que se llevará a cabo el día domingo 17 de febrero del año 2013. Hasta aquí el orden del día, señor presidente. Pediríamos a la compañera Nubia Villasís que clausure este magno evento en un día que en realidad para todos es muy significativo. Gracias, presidente, y bueno, es un honor y gracias, le agradezco por permitirme clausurar este pleno, que es efectivamente significativo para todos los ecuatorianos, porque es el llamado a elecciones generales, que es la expresión viva de la democracia en todos los países, ¿no? Entonces, con mucha satisfacción doy por clausurado este evento, este pleno. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno.